Hola a todos, ahora haré la presentación del capítulo 17 que lleva por nombre Unión de ligandos a macromoléculas. A modo de introducción tenemos que la unión de ligandos a macromoléculas es un elemento clave en la práctica de todos los procesos biológicos. Los ligandos pueden ser moléculas pequeñas como los metabolitos o moléculas grandes como proteínas y ácidos nucleicos. Estos ligandos se pueden unir a una variedad de receptores como enzimas, anticuerpos, ADN y proteínas unidas a membranas. Por ejemplo, la unión de sustratos a enzima inicia la reacción catalítica. Los procesos biológicos en los que la unión de ligandos juega un papel clave sería una tarea formidable. En este capítulo discutiremos cómo analizar cuantitativamente la unión de ligandos a macromoléculas para sistemas tanto simples como complejos. Como primer subcapítulo del capítulo 17 tenemos la unión de moléculas pequeñas a múltiples sitios de unión. Para comenzar, tenemos que la unión de una molécula pequeña a sitios idénticos en una macromolécula es un hecho común. Por ejemplo, las enzimas suelen tener varios sitios de unión para sustratos en una sola macromolécula. Las proteínas en sí pueden tener varios sitios o múltiples sitios de unión para protones que a menudo son esencialmente idénticos, por ejemplo, los grupos carboxilos o aminos. Supongamos el caso más común o simple, es decir, un único ligando, que va a estar denotado por L, que se une a un único sitio de la proteína que va a estar dado por P, como se puede ver en esta relación, donde vamos a tener que el ligando más la proteína, o como producto vamos a tener la unión de la proteína y el ligando. Los equilibrios de unión que involucran las macromoléculas se caracterizan por una isoterma de unión, lo que quiere decir que esto me va a ayudar a describir la relación entre la concentración de ligando libre y la fracción de sitios de unión ocupados en una macromolécula, que tiene varios sitios de unión idénticos e independientes. Esta constante, como se puede observar acá, va a estar dada por la concentración de la proteína ligando dividido por la concentración de la proteína por la concentración del ligando. Esto es lo que ocurre cuando estamos hablando de solamente un sitio de unión y un ligando. En el caso ya de cuando estamos hablando de más de varios sitios de unión, tenemos que si hay n sitios de unión idénticos en la proteína, la isoterma de unión para la macromolécula es simplemente la suma de cada uno de los sitios, que va a estar dado por la siguiente relación, donde R va a ser la los moles de ligando unidos por molde de la proteína, que va a ser igual a como la concentración que teníamos antes, pero en lo que se va a modificar va a ser que acá vamos a tener la concentración de proteína ligando dividido por la suma de la concentración de la proteína más la concentración de la proteína y el ligando. Y esto a su vez de una forma más ordenada para obtener ya eh, cuando estamos viendo más de un sitio de unión, vamos a agregarle el término de n. Bueno, para entender un poco lo antes mencionado, vamos a ver los gráficos, donde tenemos que el primer gráfico, el gráfico A, en el eje X representa la concentración del ligando libre, mientras que el eje Y representado por R, que es la cantidad de ligando unido por la molécula de proteína, y la curva va a mostrar una forma hiperbólica característica, donde tenemos que a bajas concentraciones de ligando, la curva aumenta casi linealmente y a medida que aumenta la concentración de L, la curva se aplana y se aproxima asintóticamente a un valor máximo de n. Cuando R es igual a n partido 2, es decir, la mitad de los sitios de unión están ocupados, la concentración del ligando va a ser igual a 1 partido por K. Y 1 partido por K en el eje X, que está marcado en el eje X, indica la concentración de ligando donde la mitad de los sitios están ocupados. Entonces, para una proteína
con un solo sitio de unión, es decir, un n es igual a 1, esta curva obedece la ecuación donde R es igual a K por la concentración de ligando dividido por 1 más la concentración de L. Para el gráfico B tenemos que el eje X representa a 1 dividido por la concentración de ligando, es decir, el recíproco de la concentración del ligando, mientras que el eje Y va a representar el recíproco de la cantidad de ligando unido. Y esto transforma la curva hiperbólica en una línea recta, donde la intersección en el eje Y es exactamente a 1 partido en n. La pendiente va a estar dada por 1 dividido por n por k, y el punto 1 dividido en n está marcado en el eje Y. Y cuando 1 dividido por la concentración de ligando es igual a 0, eh, 1 partido por R va a ser igual a 1 partido por N. Esto me va a ayudar bueno, esto es lo que va a ayudar al planteamiento, va a ser a facilitar la determinación de N. También va a permitir calcular las constantes a partir de la pendiente conociendo el valor de N claramente. Y también va a ser útil para los datos con un amplio rango de valor R. En el gráfico C tenemos que el eje X va a representar la concentración del ligando, el eje Y va a representar la concentración del ligando dividido por la unión, y va a ser otra transformación lineal de la isoterma de unión, donde en este caso vamos a tener que la pendiente de la línea es exactamente 1 dividido en n, la intersección en el eje Y va a ser 1 dividido por la multiplicación de n por k, y el punto que le acabo de nombrar va a estar marcado en el eje Y, como se puede observar en el gráfico C. La utilidad que me va a entregar este gráfico va a ser que me va a ayudar a permitir a determinar n directamente de la pendiente, distribuir mejor los errores experimentales que el gráfico de doble recíproco, y además es súper útil cuando se tienen datos más precisos a concentraciones moderadas de ligando. Finalmente, para el gráfico D tenemos que el eje X representa la cantidad de ligando unido, el eje Y va a representar la relación entre el ligando unido y el libre, y transforma la isoterma de unión en una línea recta con pendiente negativa. En este caso vamos a tener que la pendiente va a ser exactamente a menos k, la intersección con el eje Y va a ser la multiplicación de n por k, y la intersección con el eje X va a estar dada por n, y el punto n está marcado en el eje X. Este es un método muy popular que permite determinar directamente tanto n como k, y muy sensible a la desviación del comportamiento ideal, y es especialmente útil para detectar interacciones entre los sitios de unión. Bueno, antes de continuar con el análisis de unión de ligandos a macromoléculas, es importante comprender la distinción entre constantes de equilibrio macroscópicas y microscópicas. Para ello vamos a considerar un ejemplo del ácido dibasámico como el aminoácido de glicina, donde se puede ver en el siguiente esquema, donde vamos a tener que un grupo carboxilo, es decir, un COOH, pierde un protón a pH bajo, o un grupo amino, es decir, un NH3+, pierde un protón a pH alto. Los estados posibles de protonación son los que se pueden ver acá, donde en el primer caso tenemos que ambos grupos están protonados, es decir, el grupo carboxilo y el grupo amino. Luego vamos a tener GH y GH', donde el primer GH va a tener el grupo amino desprotonado y el carboxilo protonado,
mientras que este grupo de acá va a tener el grupo amino protonado y el carboxilo desprotonado. Y acá en este caso se puede ver que ambos grupos se encuentran desprotonados. Entonces, para comenzar con las constantes macroscópicas y microscópicas, vamos a tener K1 y K2 que me van a ayudar a definir las constantes macroscópicas, que van a medir, que estas se miden experimentalmente, pero nos ayudan a distinguir entre especies como GH y GH'. Para la primera protonación, es decir, K1, vamos a tener que va a estar dado por las siguientes concentraciones, mientras que K2 va a estar dado por las concentraciones que se ven en pantalla. Entonces, para obtener una distinción mucho mejor de cómo obtener estos resultados, para llegar al siguiente esquema necesitamos de las constantes microscópicas, donde estas me van a ayudar a describir la protonación y desprotonación de cada grupo en específico, considerando todas las especies moleculares individuales. Por ejemplo, acá tenemos el primer caso que sería el GH2 más, donde va a estar acompañado de la constante K1 y de la constante K2, donde K1 me va a dar, me va a entregar el valor cuando este grupo pierde el protón del carboxilo y se va a transformar en el grupo GH'. Mientras que la constante K2 me va a dar cuando se pierde el protón del amino y como resultado se puede observar que vamos a obtener este valor de acá. Y lo mismo ocurre ya con las concentraciones de K3 y de K4, que por ejemplo este grupo va a pertenecer a este y también K3 por ejemplo me va a entregar el valor de GH', mientras que K4 me va a dar el valor del GH. Entonces, estas constantes de equilibrio son súper importantes para ayudar a describir estos sistemas, dado que entre ellas también se ayudan, dado que para poder relacionar las constantes macroscópicas y microscópicas se tienen las siguientes fórmulas donde la constante K1 que es macroscópica va a ser igual a la constante K1 más la constante K2 microscópica, mientras que la constante K2 macroscópica va a ser igual a la multiplicación de la constante K3 y K4 microscópica dividido por la suma de la constante K3 y K4 microscópica. Bueno, luego de haber visto las constantes macroscópicas y microscópicas, las vamos a utilizar para el capítulo que estamos viendo. Entonces, considerando una macromolécula P con dos sitios de unión idénticos, vamos a tener que la proteína o la macromolécula va a tener un sitio a la izquierda y otro a la derecha. Entonces acá entran en juego las constantes macroscópicas, donde cada uno va a representar la primera unión, donde el ligando puede unirse al sitio derecho o al sitio izquierdo. Entonces, esta constante macroscópica va a ser dos veces mayor que la constante microscópica, dado que el ligando va a tener dos posibles sitios de unión disponibles. La constante K2 va a hablarme más de la disociación, dado que el ligando 2 va a llegar a va a llegar a unirse al sitio que queda vacío. Entonces, eh, como después el ligando se va a tener que desvincular de la proteína, es decir, irse, este puede irse, se puede ir el ligando que está a la derecha o el de la izquierda. Entonces, en este caso, la constante macroscópica va a ser la mitad de la constante microscópica. Entonces,
Estas constantes van a estar muy relacionadas con la fracción de, con la fracción de, de sitios ocupados, que va a estar dado por R, donde se hace la suma de estas dos constantes y luego para obtener una forma más simplificada de R se va, se empiezan a sustituir K1 y K2 en R, dando como una forma general lo que se puede observar acá, donde vamos a tener que R va a ser igual a 2K por la concentración del ligando dividido por 1 más K por la concentración del ligando, en donde vamos a ver que a bajas concentraciones de L, R va a ser aproximadamente 2 por K por la concentración de L. Y eso sería una unión proporcional a la concentración. En cambio, cuando nosotros tenemos una alta concentración de ligando, vamos a tener que la fracción de los sitios ocupados va a ser aproximadamente 2, lo que significa que ambos sitios van a estar ocupados. Entonces, el efecto estadístico de la unión del ligando, como se puede observar acá, ya cuando tenemos muchos sitios de unión en la proteína, este va a estar denotado por la siguiente fórmula, donde vamos a tener el número libre de sitios de P antes de la unión dividido por el número ocupado de los sitios de la proteína después de la unión multiplicados por K, que este va a ser igual a la relación que se puede observar acá, que esta es la principal, donde tenemos un ligando más la proteína. Como resultado vamos a tener que el ligando se une a la proteína. Entonces, si la proteína tiene otro sitio de unión, vamos a tener que el ligando va a ser más la proteína ya con un ligando unido, y que vamos a tener como resultado la proteína unido con los dos ligandos. Entonces ya cuando la proteína tiene muchos sitios de unión, vamos a tener que el esquema va a tener el ligando que se quiere unir más la proteína por el ligando N-1, y me va a dar como resultado el, la proteína por el ligando con N, que va a ser el último número que se va, el número del ligando que se está uniendo. Entonces lo mismo para obtener las constantes de macroscópica y microscópica, va a ser la misma relación como la que acabo de explicar. Bueno, siguiendo con la interpretación de las fórmulas, cuando tenemos n sitios idénticos, si bien recuerdan, todas las fórmulas anteriores las vimos cuando la macromolecular tenía solamente dos sitios idénticos. Ahora lo que se quiere hacer es una fórmula general para cuando tenemos n sitios idénticos, en donde se pueden observar las fórmulas siguen iguales, solamente se hace el reemplazo de acá que teníamos antes los dos sitios. Ahora vamos a tener n sitios, por lo tanto vamos a tener una concentración de proteína ligando con n ligandos. Acá se hace el mismo procedimiento, donde la fracción de los sitios ocupados vamos a sustituir las constantes K1 y K2, y finalmente vamos a tener como una ecuación general, N por K por la concentración de ligando dividido por 1 más la constante por la concentración de ligando. Antes, en la fórmula que vimos dos diapositivas atrás, Sn era un 2, que representaba los dos sitios idénticos que tenía la proteína. Entonces acá se pueden observar dos gráficos
donde tenemos la fracción promedio de los sitios ocupados con el logaritmo de la concentración del ligando libre. Entonces, lo que se puede observar acá, que cuando tenemos una baja concentración de ligando libre, tenemos aproximadamente un R0, lo que significa una baja unión de una baja unión del ligando con los sitios. En el gráfico B tenemos que en el eje horizontal, en el eje X, vamos a tener la fracción de los sitios ocupados y en vertical vamos a tener la razón entre los sitios ocupados y del ligando libre. Las características y el análisis tenemos que la pendiente me va a dar la afinidad que va a estar dado por la constante de afinidad, valga la redundancia, y cuando se intercepta con el eje X vamos a poder obtener el número de sitios utilizados. Luego ya de haber conocido la parte un poco más matemática, vamos a ver la determinación experimental de la isoterma de unión de los ligandos. Para ello es súper importante decir que los métodos experimentales utilizados se dividen en dos clases. Uno va a ser la determinación directa de la concentración de ligando no unido y dos va a ser la medición de un cambio de la propiedad física biológica del ligando o macromolécula cuando el ligando se une. Entonces tenemos que una membrana semipermeable separa dos compartimientos. Vamos a tener el ligando libre que puede cruzar la membrana y la macromolécula P más el ligando unido PL que no cruzan la membrana. Entonces, acá lo que se quiere medir van a ser, o la condición clave van a ser las concentraciones del ligando libre y el ligando unido. Es decir, el ligando libre va a ser LF, mientras que el ligando unido va a ser LB. Deben ser comparables para obtener datos precisos. Entonces, ya para obtener un resultado de este experimento, se hace un cálculo de la absorbancia, donde vamos a tener que se mide la diferencia de la absorbancia entre el ligando libre y el ligando unido, donde vamos a tener que las EF y EB, es decir, EF y EB van a ser coeficientes de extinción molar del ligando libre y unido, mientras que LT va a ser la concentración del ligando total menos EF, que como ya comenté, el coeficiente de extinción molar de la concentración del ligando libre, y acá vamos a tener EB por la concentración del ligando unido. Eso, al simplificarlo, vamos a tener que la absorbancia, la absorbancia va a estar dada por la resta de F menos EB por la concentración del ligando unido. Acá se puede observar un pequeño ejemplo donde se mide la absorbancia por la concentración del ligando no unido. Este ejemplo que se puede observar acá es de la unión del ligando 2-CMP a la ribonucleasa A. Entonces, lo que se puede concluir de este gráfico es que cuando tenemos una baja concentración de ligando, tenemos que los sitios no están siendo utilizados. Entonces, cuando ya va aumentando la concentración del ligando, estos sitios de unión que tiene la ribonucleasa A en este caso van a ir siendo ocupados por el ligando. Entonces, de esta forma se puede concluir
que existe una afinidad entre el ligando y la proteína. Para hablar un poco de la unión de la proteína represora del CRO al DNA como un ejemplo de lo que estamos revisando en el capítulo, tenemos que el represor CRO, es una proteína que desempeña un papel regulador en el fago y la unión de esta proteína al DNA se ha examinado mediante muchos métodos distintos, dado que la unión bloquea la transcripción de genes virales, controlando así el ciclo de vida del fago. Entonces tenemos que la proteína, la CRO, se une como un dímero y los aminoácidos forman enlaces de hidrógeno específicos de la secuencia del DNA con partes expuestas en la base del ADN, donde tenemos que cada monómero del CRO consta de 3 hélices, 3 hebras y solo, solo la porción de la hélice vuelta hélice de la proteína hace el contacto directo con las bases del DNA. Acá en el ejemplo, en el experimento, tenemos que se analizaron distintos operadores donde se hizo el cálculo de la constante de asociación, la K, y la constante de disociación, KD, donde se puede observar que el que demuestra una mayor afinidad respecto a los resultados obtenidos por el experimento, tenemos que es para el operador eh, OR3, dado que tiene una constante de asociación de 5 por elevado a 10 a la 11 y una constante de disociación de 1,7 por 10 elevado a menos 4. Para comenzar, tenemos que la cooperatividad es un fenómeno bioquímico en el cual la unión de la molécula, es decir, el ligando, a una proteína multimérica afecta la afinidad de los sitios de unión restantes. Es decir, eh, esto significa que la unión del primer ligando puede facilitar, es decir, una cooperatividad positiva, o dificultar, cooperatividad negativa, la unión de los siguientes ligandos. Para explicar un poco este fenómeno se utiliza el caso de la hemoglobina y de la mioglobina. La hemoglobina contiene 4 sitios de unión idénticos para el oxígeno, mientras que la mioglobina contiene solamente un sitio de unión para el oxígeno. En el gráfico se puede observar una representación donde se puede ver la presión del oxígeno y el porcentaje de saturación, donde se puede observar que la mioglobina con una baja presión del oxígeno ya empieza a saturarse rápidamente en comparación con la hemoglobina que tiene 4 sitios de unión. Esto quiere decir que la mioglobina tiene una cooperatividad negativa, dado que una vez al tener solamente un sitio de unión, eh, el oxígeno se une a la mioglobina y esta ya se encuentra saturada rápidamente. En el caso de la hemoglobina se puede observar que al unirse el primer oxígeno, este se empieza a acomodar para que se pueda abrir el siguiente eh, agujero o sitio de unión para que se una al siguiente ligando. Es decir, va a tener una cooperatividad positiva, dado que a medida que va aumentando la presión del oxígeno, va aumentando también la saturación del oxígeno. Es decir, cada uno de los 4 sitios de unión se van a ir llenando con el oxígeno. Esto también se puede ver representado con la ecuación matemática que se puede ver acá, y acá también se puede ver que hicieron el cálculo de la isoterma de unión para la mioglobina, que tiene una constante de 0,23 mmHg, lo que quiere indicar que la mioglobina tiene una alta afinidad por el oxígeno,
pero al tener un solo sitio de unión, esta se satura rápidamente. Siguiendo con la misma línea de investigación de la cooperatividad de la unión del ligando y con la hemoglobina y el oxígeno, tenemos la ecuación de Hill, que es la que se puede observar en pantalla, esta que está acá, donde vamos a tener que R dividida en N va a ser la fracción de sitio ocupado, lo que también se asocia con la saturación. También vamos a tener la concentración del ligando, en este caso va a ser de oxígeno, y la constante de disociación aparente. Y alfa va a ser el coeficiente de Hill que me va a permitir medir la cooperatividad que tiene el oxígeno con los sitios de unión, donde se puede ver que cuando el alfa es igual a 1, no vamos a tener una cooperatividad, es decir, va a haber una unión independiente, como fue en el caso de la mioglobina. Cuando el alfa es mayor a 1, tenemos que es una cooperatividad positiva, es decir, como la hemoglobina, que cuando se une a un oxígeno, después el siguiente oxígeno va a ser más fácil que se una en comparación con el primero. Y cuando el alfa es menor a 1, vamos a estar hablando de una cooperatividad negativa. El gráfico que se puede observar ahí en pantalla es un ejemplo de la unión de STP al ATC, al AT case, donde vamos a tener R en el eje X y vamos a tener R dividido por la concentración del ligando en el eje Y, en donde si estuviésemos en presencia de un tipo de unión no cooperativo, este gráfico sería una línea recta. Cuando hablamos de una cooperatividad positiva, vamos a estar en una curva convexa, es decir, debería ser de esta forma como lo hice con el mouse. Y en este caso, como tenemos una curva cóncava, vamos a estar en presencia de una cooperatividad negativa que se puede relacionar en este caso como lo que ocurrió con la mioglobina anteriormente. Bueno, como pudimos ver anteriormente, a través de los gráficos pudimos determinar de manera fácil si estamos en presencia de una cooperatividad positiva, que no existía cooperatividad o simplemente era una cooperatividad negativa. Estas diferentes representaciones gráficas van a permitir visualizar y analizar los datos experimentales de manera específica para detectar y caracterizar el tipo de cooperatividad. Por ejemplo, acá la mayor diferencia que se puede observar es el tipo de curvas que se generan y eso es producto de los distintos parámetros que están relacionados en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, en el gráfico A se pueden observar que las tres líneas son muy similares, pero en este caso la cooperatividad negativa se va a saturar mucho más rápido en comparación a la cooperatividad positiva que se demora mucho más en saturarse en comparación con la ya mencionada. Por ejemplo, en el caso B ocurre lo mismo. A medida que va aumentando la concentración de ligando, esta, este sistema va a demorarse mucho más en comparación a los otros dos para llenar los sitios libres. Es decir, vamos a estar en presencia de una cooperatividad positiva. Caso contrario que ocurre en la cooperatividad negativa, que ya como se puede observar, la curva en una baja concentración ya se encuentra saturado. Entonces la saturación ocurre mucho más rápido en comparación a a las otras dos líneas. Acá se puede observar exactamente lo mismo, solamente que acá se puede definir la no cooperatividad como una línea recta. Acá la cooperatividad positiva se demora la concentración, al aumentar la concentración, se demora mucho más en saturarse en comparación a la no cooperatividad.
Bueno, en cuanto a los modelos de cooperatividad, vamos a tener que existen dos modelos. Uno de ellos va a estar denominado por el cambio conformacional concertado o también denominado global, y el otro modelo va a ser un cambio secuencial. Para comenzar, vamos a hablar sobre el modelo concertado desarrollado por los siguientes investigadores, el cual tiene tres supuestos, donde tenemos que la proteína consta de dos o más subunidades idénticas, cada una de las cuales contiene un sitio para el ligando. Al menos dos estados conformacionales, normalmente denominados estados R y T, están en equilibrio y difieren en su afinidad por el ligando. El estado T va a ser un estado tenso de baja afinidad, mientras que el estado R va a ser un estado de relajación de alta afinidad. Entonces los cambios conformacionales de todas las subunidades ocurren de manera concertada, es decir, de manera simétrica. Por ejemplo, acá tenemos cuatro ligandos, estos son los T de baja afinidad, y acá tenemos las subunidades de alta afinidad con los cuatro ligandos. Entonces, si en este caso tenemos que se une un ligando en, en esta posición, también va a ocurrir lo mismo en la vereda del frente. Entonces, cuando estamos en la primera opción, es decir, en ausencia de ligando, el equilibrio va a favorecer al estado tenso, es decir, al de baja afinidad. Pero cuando se empieza a unir un ligando, se empieza a inducir un cambio concertado al estado R en todas las subunidades, llegando así a un resultado donde se tiene un aumento dramático por la afinidad de los ligandos restantes, y esto se asocia con una cooperatividad positiva. A continuación se puede observar un esquema cuantitativo del modelo que acabamos de ver, donde acá tenemos las constantes T0, que corresponde al estado tenso, es decir, al de baja afinidad, sin ligando. R0, que corresponde al estado relajado, es decir, un estado de alta afinidad, sin ligando. Ri va a corresponder al complejo R con I moléculas de ligando unidas, y el complejo Ti va a corresponder al complejo T con I moléculas de ligando unidas. Entonces, como se puede observar acá en la siguiente imagen, es similar a la anterior. Por ejemplo, tenemos el estado R0, es decir, el estado de relajación de alta afinidad, más con N, N ligando. Lo mismo ocurre para el estado de tenso de baja afinidad. Y a medida que se van uniendo los ligandos, cada, cada uno de estos estados se van a ir llenando. Entonces, en la primera fórmula que se puede observar acá, tenemos la constante de equilibrio alostérico, que va a representar la porción basal entre los estados T y el estado R sin ligando. Los valores altos van a indicar un promedio del estado T en ausencia del ligando. Luego vamos a tener las constantes de disociación para cada uno de los estados, para el estado de relajación y el estado tenso, donde este me va a permitir describir la afinidad del ligando por el estado R, y el término n-i más 1 dividido en i va a corrige por sitios disponibles. Siguiendo con el mismo modelo, tenemos la siguiente gráfica, donde vamos a hacer una relación que la naturaleza de la isoterma de unión va a depender de los valores de L0 y de C. Recordar que L0 es igual a T0 dividido por R0. Y recordar también que T0 va a ser la concentración de la proteína en el estado tenso T, y R0 va a ser la concentración de la proteína en el estado de relajación.
mientras que C va a ser un factor de discriminación que va a ser la relación entre las constantes de disociación del ligando para los dos estados conformacionales. Es decir, va a ser igual a Kr dividido por Kt, que Kr va a ser la constante de disociación para el estado relajado R y Kt va a ser la constante de disociación, pero para el estado T, que va a ser el estado tenso. Entonces acá se pueden observar tres gráficas que son muy similares a las gráficas que vimos anteriormente, donde podemos ver que cuando estamos en presencia de un valor bajo de L0 y también un valor bajo para C, tenemos que la saturación va a ser súper rápida. Esto se asocia a la no cooperatividad. Cuando estamos en presencia de un valor de L mayor y un valor de C bajito, vamos a estar en presencia de no cooperatividad. Pero ya cuando el valor de L0 es muy superior a C, vamos a tener que se debe aumentar la concentración del ligando para ir ocupando estos, eh, estos sitios de unión libres que quedan. Entonces, a medida que va aumentando la concentración del ligando, se van a ir llenando estos sitios de unión y esto significa una, una cooperatividad positiva. Pasando ya al último modelo de cooperatividad, que es el modelo secuencial, desarrollado por estos científicos de las siglas KNF, tiene tres supuestos, donde tenemos dos estados conformacionales, el estado A y el estado B, donde solo la subunidad a la que está unido el ligando cambia su conformación. Estos cambios conformacionales van a ser secuenciales y además van a haber estados intermedios que son los que se muestran acá, en donde va a haber una mezcla de subunidades de A con las subunidades de B. Y el mecanismo de cooperatividad va a estar dada por la interacción de las subunidades vecinas. Por ejemplo, si tenemos la subunidad en el estado A, se une el ligando, quizá en un estado conformacional el primero va a ser esta subunidad que va a estar acá y después cuadrado. O también se puede dar como se puede ver en las regiones vecinas. Entonces tenemos que el estado conformacional inducido por el ligando en una subunidad altera sus interacciones con las subunidades vecinas. La vinculación cooperativa es un fenómeno donde la unión de un sustrato a un sitio de la enzima afecta la afinidad de otros sitios de unión. Cuando analizamos la cinética, cuando analizamos la cinética de estas reacciones, podemos ver que la gráfica de velocidad inicial versus la concentración de sustrato muestra patrones característicos de la cooperatividad, diferenciándose de las enzimas no cooperativas que siguen la cinética de Michael de Michael Menz. Michael Menz. Eh, Se puede observar que existe una relación importante para muchas enzimas donde la forma de la gráfica de velocidad inicial versus la concentración de sustrato es muy similar a la isoterma de unión de enzima de la isoterma de unión del sustrato a la enzima. Esta similitud sugiere que los pasos de unión son rápidos y son reversibles y además que el número de recambios, es decir, la eficiencia catalítica, son idénticos para todos los sitios de unión. Bajo estas condiciones, la velocidad se puede relacionar matemáticamente con la isoterma de unión mediante la ecuación mostrada en pantalla, donde tenemos que la Vm por
R es igual, está dividido por N, donde V es la velocidad inicial, Bm es la velocidad máxima, es decir, donde el producto de la concentración molar de la enzima y el número de recambio, y R va a ser la fracción de los sitios ocupados, mientras que N va a ser un factor relacionado con el número de sitios de unión. Esta relación matemática permite predecir cómo cambiará la velocidad de reacción enzimática en función de la concentración del sustrato cuando existe cooperatividad entre los sitios de unión. Es importante mencionar que tenemos dos tipos de interacciones reguladoras. Tenemos las interacciones homotrópicas que ocurren cuando un único tipo de ligando se une a la macromolécula, generalmente una enzima, y esta unión afecta la afinidad para la unión de las otras moléculas del mismo ligando. Y también tenemos la interacción heterotrópicas, que son las que ocurren cuando un segundo ligando diferente influye en la unión del primer ligando. Este segundo ligando se une a un sitio distinto llamado sitio alostérico. Para ello, con el modelo MWC, tenemos que este modelo nos va a ayudar a explicar un poco el tema del alosterismo, donde se propone que las proteínas alostéricas existen en menos de dos conformacionales, en al menos dos conformaciones, que va a ser el estado relajado, que era R, y el estado tenso, que va a ser T. Los efectores alostéricos se unen selectivamente a una de estas conformaciones, donde en el ejemplo mencionado tenemos que un inhibidor, como el protón H+, se une preferentemente a la conformación T, que es la conformación tensa. Entonces, esta unión desplaza el equilibrio desde un estado R, que va a ser el estado de relajación, a un estado tenso, cambiando la constante de equilibrio L0. La ecuación alostérica, que es la que se puede observar en pantalla, describe cómo cambia la constante de equilibrio en presencia de un inhibidor, donde L0 va a ser la nueva constante de equilibrio. L0, la antigua, va a ser la constante de equilibrio original y corresponde a la concentración del inhibidor. K va a ser la constante de disociación del inhibidor y N va a ser el número de sitios de unión para el inhibidor. La gráfica muestra que el efecto del pH es la saturación del oxígeno de la hemoglobina, y a medida que el pH disminuye, es decir, más ácido, más protones, la curva se desplaza hacia la derecha. Esto ilustra un efecto que se conoce como efecto Bohr, donde tenemos que a pH más bajo la hemoglobina tiene menor afinidad por el oxígeno, necesitando mayor presión parcial del oxígeno para alcanzar la misma saturación. Este es un ejemplo clásico de regulación alostérica, donde la proteína actúa como un efector alostérico que modifica la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Siguiendo la explicación, en la misma línea del experimento del alosterismo, tenemos que ahora, en presencia de un activador A, puede mejorar la unión del ligando uniéndose selectivamente a la conformación R, es decir, la conformación de relajación, y esto efectivamente puede cambiar la constante de equilibrio, donde anteriormente estábamos hablando de concentraciones de un inhibidor y ahora estamos hablando de presencia de las concentraciones y unas constantes asociadas al activador. El ejemplo muestra la regulación de una enzima que utiliza el aspartato como sustrato, donde hay dos reguladores alostéricos. Tenemos un ATP que va a ser el activador y vamos a tener el inhibidor, el CTP. La gráfica observa cómo cambia la velocidad inicial de la reacción en función de la concentración del aspartato.
donde vamos a tener una curva de control que muestra el comportamiento normal de la enzima. Tenemos la curva del activador del ATP que se desplaza hacia la izquierda, indicando mayor afinidad por el aspartato, dado que a baja concentración empieza a aumentar la velocidad. Y tenemos la curva con el inhibidor, el CTP, que se desplaza hacia la derecha, indicando una menor afinidad. Las características de la curva, tenemos que CTP hace que la curva sea más sigmoidea, es decir, que aumenta la cooperatividad positiva y la respuesta sensible a cambios de concentraciones de sustrato, mientras que el ATP hace que la curva sea menos sigmoide, acercándose a la cinética hiperbólica de Michael-Menz, lo que se asocia también a una cooperatividad negativa entre el CTP y el ATP. ¿Esto qué nos quiere decir? Que ambos compiten por el mismo sitio de unión, lo que añade un nivel adicional de regulación. Esto significa que estamos en presencia, esto significa que la presencia de uno afecta la unión del otro, y este va a ser un claro ejemplo de dos ligandos que compiten por el mismo sitio de unión. Eso ha sido la presentación del capítulo 17. Cualquier duda que presenten la vemos el día martes. Saludos a todos y éxito.